por el segundo capítulo. En el capítulo anterior les dije que nuestra visa había sido rechazada. Les quiero contar un poquito más con respecto a eso. Cuando nosotros vinimos a Australia, nuestra intención nunca fue estudiar. Siempre fue trabajar, recorrer, juntar dinero e irnos. Pero bueno, con el tiempo vino el tema del COVID y después nos obligó a estar acá en Australia bastante tiempo y ahí le empezamos a agarrar el gustito a Australia. Cuando estábamos con nuestra primera visa, la Work and Holiday, uno no puede estudiar un curso de más de 6 meses. Si es que quieres estudiar, tienes que aplicar una visa de estudiante. Y nosotros, el año 2023, decidimos comenzar a estudiar. Vimos cuáles eran las mejores opciones para poder estar un tiempo más en Australia y también estudiar algo que te pueda servir en otros lugares, no solamente acá. Así que al final me decidí por estudiar carpintería. El tema es que yo no estaba con visa de estudiante, pero tampoco estaba con visa Work and Holiday. Estaba con otro tipo de visa, que fue una visa que dieron excepcional por el tema del COVID. Entonces, esa visa yo no tenía restricciones de estudio. Por lo tanto, podía estudiar un curso de 6 meses, 1 año, 2 años. Y mientras estábamos con esa visa, el beneficio era que podíamos trabajar tiempo completo y yo al mismo tiempo podía estudiar. Es decir, Anto podía trabajar tiempo completo porque yo tenía que asistir a la escuela. Y con la visa de estudiante tienes una restricción de trabajar solamente 24 horas y tu pareja también. Aunque creo que eso depende del tipo de estudio que estás haciendo. En mi caso, que era un curso de 2 años, que era un certificado, solamente tu pareja puede trabajar 24 horas. Para el caso de algún máster o algún magíster en algo, creo que la pareja puede trabajar 2 años. Tiempo completo, full time. Entonces, por eso fue que decidimos comenzar a estudiar. Mientras tanto, podíamos estar con esa visa. Cuando se nos acabó esa visa el 2024, tuvimos que aplicar a la visa de estudiante para completar los meses que me faltaban. Any coughing, sore throat, cold flu symptoms, or gastro symptoms today? No. You're okay to have a seat that side. Thank you. He andado con un poco de dolor de cabeza estos últimos 2 semanas. Igual con Anto creemos que es todo el estrés que estamos pasando. Bueno, como les estaba comentando, nosotros en diciembre aplicamos a la visa de estudiante. El tema es que no nos respondieron hasta junio. Y yo el curso de carpintería lo terminaba en julio. Y fue cuando nos rechazaron la visa. Nosotros en ese minuto le mandamos una actualización al departamento de inmigración acá en Australia y le dijimos que yo estaba cumpliendo con la asistencia, de que ahí estaban todos mis cursos aprobados. Lo terminé de hecho hace el 7 de julio y nos llegó la respuesta de ellos a la semana y nos rechazaron la visa porque según lo que ellos pensaban, o la persona que lo revisó dijo que yo no era estudiante genuino y que tampoco veía cómo se iba a relacionar el estudio de la carpintería con mis estudios anteriores, que yo estudié contador auditor en Chile. Y también nos cuestionaron la relación que tenemos con Anto, que no creía que éramos pareja. Y los argumentos que nos dieron son súper malos, no son para nada lógicos. Y lo que tuvimos que hacer fue, cuando te rechazan la visa, te dan 2 opciones. La primera opción es irse del país y para eso te dan 35 días o apelar a la decisión que ellos tomaron y eso te permite estar en una visa de espera que se llama una bridging visa. Contactamos a abogados de migraciones y estamos haciendo el proceso con ellos. Nos cobran, pero una fortuna. ¿Por qué pienso yo que no tendrían que habernos rechazado la visa? Porque menciona en primer lugar de que no soy estudiante genuino. Cuando tuvimos la consulta con el abogado, le pedí que me diera la definición de estudiante genuino. Y no existe la definición de estudiante genuino. Entonces, es a criterio de la persona que revisa
decir esta persona es estudiante genuino o no. A ver, lo que se conoce como estudiante genuino va a ser muy amplio, pero uno de esos criterios es que el estudiante estudie. O sea, él se inscribió para estudiar, que estudie. En mi caso, que nosotros enviamos a ellos nuestro avance, en el cual yo ya tenía todos los cursos aprobados, más la asistencia, encuentro que no tiene lógica decir que no eres estudiante genuino. Pero bueno, ahí hemos estado conversando con mucha gente y la verdad que no sirve de nada porque no podemos cambiar la decisión. Es súper frustrante porque siento que no es justo. No es justo. El problema de esto es que la decisión puede tomar entre 1 año a 3 años. Entonces es mucho tiempo que estamos en incertidumbre. No sabemos cómo actuar. Estamos súper confundidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Otro problema. En esta apelación estamos apelando para que me acepten la visa de estudiante, que es la visa que me rechazaron. Para que ellos me acepten la visa de estudiante, yo tengo que estar estudiando. Pero mi curso de carpintería ya lo terminé. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Estudiar. Debo estudiar otra cosa para que cuando revisen mi caso, revisen el tema de por qué mi visa fue rechazada, ellos digan, sí, tienen razón en rechazarla, o digan, no, saben que estaban mal, te vamos a dar la visa, pero te vamos a dar la visa de estudiante. Entonces, estás estudiando y ahí está el problema. Tengo que estudiar. Y no quiero estudiar. No quiero estudiar porque esto que voy a tener que estudiar no es algo que estoy decidiéndolo yo. O sea, lo estoy haciendo para cumplir con algo cuando nos llamen. Es súper triste que funcione así el sistema porque es injusto. Es injusto. Estamos gastando plata, si sumamos la plata de los abogados, que son $9,000. El curso que tengo que estudiar, estoy viendo un curso que sale $23,000. El curso de carpintería que hice salió $28,000. Si sumamos la cantidad de plata que estamos dejando en cosas que no están funcionando, uno se quiere matar. Entonces es súper injusto y eso es lo que nos tiene con mucho estrés, con mucho dolor de cabeza. Pensamos todos los días qué hacer, no encontramos una solución y nada, no sé. La verdad que me cuesta un poquito hablar porque me da rabia y tengo como impotencia. Porque no es justo que estemos pasando por esto. Y lo otro es que la apelación puede durar entre 1 a 3 años. Pero yo tengo que estar estudiando cuando ellos me llamen. Entonces, yo tenía la opción de, por ejemplo, hacer un curso de 6 meses. Pero ¿qué pasa? Empiezo a hacer un curso de 6 meses, por ejemplo. Empiezo el próximo mes. Hago el curso, 6 meses, pero aún no me llaman de la apelación. Entonces, mi curso terminó y aún no me llaman de la apelación. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar otro curso, volver a estudiar para que cuando me llamen de la apelación yo esté estudiando. No sé cómo decirte la rabia que me da porque ¿qué pasa si dura 3 años y yo hago un curso de 2 años y justo me llaman cuando no estoy haciendo el curso, cuando ya lo terminé o que aún no lo empiezo? Ideal sería que sea cuando aún no lo empiezo y ya estoy registrado. Pero ¿qué pasa si ya hice los 2 años y me llaman? Voy a tener que hacer otro curso, pagar otra cosa solamente para demostrar que estoy estudiando. Entonces nada, es agotador pensar todo eso. Así que nada, por eso estamos como medio cansados, con bastante estrés, porque no sabemos qué hacer. Y nada, nos gusta el país, pero está siendo todo súper complicado, está siendo todo súper difícil. Nada que hacer por ahora, solamente esperar. Pero no por eso no vamos a probar este juguetito nuevo que me compré. Vamos a ver.
ahí. Ahí estamos. Siempre me han gustado estos juguetitos. Así que vamos a ver cómo se comporta este. Mejor vamos a hacer lo siguiente. Hoy no lo voy a volar porque no tengo tiempo. Me acabo de acordar que tengo que hacer algo a las 1 y son las 12:54. Entre que como algo y llego allá, llego justo. Así que vamos de vuelta al auto. Esta es la situación del día de hoy con respecto a nuestra visa. Esperamos que ocurra algún milagro y las cosas se solucionen pronto, porque la estamos pasando súper mal, porque han sido semanas súper agotadoras y no sabemos cómo remarla, como dicen en Argentina. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Chao.